Hola chicos, con este video los voy a acompañar en la lectura del material de la primera clase. Nos vamos a dedicar en esta oportunidad a conocer de qué se tratan las ciencias naturales físicas. Fíjate, desde las ciencias naturales físicas vamos a estudiar la naturaleza, que es el entorno natural del hombre. Nosotros vivimos en la naturaleza. Pero para ello, primero vamos a saber qué serían las ciencias, porque nosotros vamos a estudiar una ciencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimientos aprendidos por el hombre a lo largo de su historia y que los ha ido transmitiendo a las nuevas generaciones. Por ejemplo, uno de los descubrimientos y conocimientos que más impactaron en la vida del hombre porque la transformó fue la capacidad de poder generar fuego con materiales, fíjate, del entorno natural. ¿Nosotros todos los días tenemos que aprender a hacer el fuego? No, porque eso es un conocimiento que ya fue adquirido y que nosotros lo único que hacemos es aprenderlo. ¿Para qué le sirvió el fuego al hombre? Y bueno, le sirvió porque mejoró su vida. Pudo cocinar los alimentos, pudo iluminar las noches, pudo ahuyentar a los animales peligrosos, pero fundamentalmente le brindó calor, un calor que no tenía, por ejemplo, en la intemperie de las noches de invierno. Bueno, nosotros vamos a estudiar a la naturaleza y por eso nuestra ciencia se llama ciencias naturales y es a quien vamos a tener bajo la lupa a la naturaleza. Ahora, la naturaleza es enorme, por eso hay distintas ciencias que se dedican a estudiar distintas partes de la naturaleza. Por ejemplo, la biología es una ciencia que se va a dedicar a estudiar los seres vivos que habitan la naturaleza. Por ejemplo, las abejas. ¿Sabías que uno de los seres vivos más afectados por el calentamiento global son las abejas? Y esto es muy importante que tomemos conciencia de que estamos perjudicando el ecosistema de estas abejas. La geología es otra ciencia que estudia la naturaleza. ¿Y de qué se va a ocupar? De conocer, de estudiar, de explorar la estructura de la Tierra. Por ejemplo, ¿qué provoca un sismo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias de un sismo? ¿Quiénes se dedican a estudiar esto? Los geólogos, que son los que se dedican a la geología. La astronomía estudia el universo, los planetas, las galaxias, los satélites, los meteoritos. Y la química es otra ciencia dentro del campo de las naturales que se dedica a estudiar la composición de la materia, por ejemplo, del aire, del agua, del alcohol. Pero aparte de estas ciencias, va a haber otra que también va a contribuir a conocer a la naturaleza, que es la que vamos a estudiar este año, la física. ¿A qué se dedica la física? A conocer la energía, a estudiar el tiempo, la materia, el universo. Por ejemplo, ¿qué cuerpo puede flotar? ¿Uno de plomo u otro de aluminio? ¿O cuánto es el tiempo que tarda Júpiter en dar la vuelta al Sol? ¿O cuál es la energía que necesito para fundir un cubito de hielo? Bueno, todas estas preguntas encuentran respuesta desde la física, que junto con la biología, la geología, la astronomía y la química se dedican a estudiar la naturaleza. Ahora, vas a encontrar que la física tiene distintas ramas, que serían especializaciones, que se ocupan de diferentes temas que estudia la física. Por ejemplo, si queremos lanzar un cohete al espacio exterior, tenemos que vencer la fuerza de gravedad. Entonces, la física tiene una rama que se dedica a estudiar las fuerzas que actúan en los cuerpos y esa subespecialización se llama mecánica. La estática es otra rama de la física que se dedica a estudiar los cuerpos en equilibrio. Por ejemplo, un puente.
La cinemática, a diferencia de la estática, estudia los cuerpos en movimiento. Por ejemplo, conoce la velocidad que lleva un meteorito. La puede calcular o la puede predecir. La óptica estudia el comportamiento de la luz. Es lo que nos permite, por ejemplo, mirar nuestra imagen en un espejo. La acústica estudia la propagación del sonido. ¿Los animales emiten eco? Bueno, se va a ocupar de ello la acústica. El electromagnetismo se dedica a estudiar los campos eléctricos y magnéticos. Y la termodinámica es la que estudia sobre el calor, sobre la energía, por ejemplo, que se necesita para que se funda un glaciar. Ahora, todo esto que hemos visto es la explicación y es el marco teórico que vos tenés que aprender para poder resolver estas actividades. Entonces, lo que yo te propongo es que vos copies en tu carpeta estas actividades, leas el material y escuches el video e intentes resolver estas actividades. Me interesa mucho que estén escritas en la carpeta las actividades 3 y 4 de las hojas 3 y 4. O sea, la 1, la 2, la 3, la 4 son las actividades. Estas son las que yo quiero que escribas en la carpeta y que te animes a empezar a resolverlas. Por ejemplo, después de leer todas las ciencias que integran el estudio de las ciencias naturales, responde lo siguiente. ¿Qué ciencia estudiaría un eclipse de luna? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la parte en la cual explicamos cuáles son las ciencias que estudian a la naturaleza y te fijas si es un eclipse de luna, a dónde sucede. Busca cuál es la rama que se dedica a estudiar ese fenómeno. ¿Qué ciencia estudiaría la composición del suelo? ¿O qué ciencia estudiaría las propiedades del metal cobre para utilizarlo en los cables de la luz? Bueno, como ves, todas estas preguntas tienen respuesta en el material que te aporte. Lo mismo para la actividad 3. ¿Qué rama de la física estudiará este fenómeno? El vuelo de un pájaro. Pensá que si el pájaro está volando, está en movimiento. Después intenta resolver la 4, que tiene un verdadero y falso. Estas actividades las vamos a repasar en clase, las vamos a corregir, vas a hacer consultas de algunas dudas que tengas y así podemos continuar con la siguiente clase.